Hoy vamos a hablar sobre la naturaleza humana de Cristo, cuando Él estuvo aquí en la tierra, su nacimiento, todos los años que estuvo aquí, dándonos ejemplo de perfección. Hablaremos con el pastor Sergio Rubio, quien es teólogo y escritor. Magdalena Taveras te da la bienvenida a Vivir por Fe y espero que estos minutos sean de bendición para ti. Pastor Sergio Rubio, qué gusto poder encontrarme de nuevo con usted aquí en Vivir por Fe. Muchas gracias, Magdalena. Un saludo también para usted. Saludamos a todas las personas que escuchan Vivir por Fe, que el poder de Cristo Jesús puede estar en nuestros corazones. Amén. Pastor, nuestro programa hoy se basa en la naturaleza de Jesús, que es una naturaleza semejante a la de Adán antes de la caída. ¿Qué diferencia moral y física podríamos encontrar entre Adán y Jesús? Bueno, Magdalena, así que hemos llegado aquí en Vivir por Fe a las grandes ligas de la controversia teológica, ¿verdad? Ajá. Sí, Bueno. claro, porque la naturaleza humana de Cristo ha generado discusiones sumamente amplias en el mundo teológico. Y, por ejemplo, está la discusión de muchos años de si Cristo tomó la naturaleza prelaxaria o postlaxaria. Eso significa que que tomó la naturaleza de Adán antes de la caída o tomó la naturaleza de Adán después de la caída, la naturaleza humana. Y es un conflicto teológico bastante amplio. También hay otras opciones. Otros han pensado y han dicho que una opción pudiera ser que Jesucristo tomó la naturaleza humana semejante a una persona regenerado, como un creyente convertido y nacido de nuevo. Otros han pensado en una cuarta posición de que Jesucristo fue único, tal como lo dicen las Santas Escrituras. Y entonces esa controversia es bastante grande sobre la naturaleza humana de Cristo, y ahí se han formado teologías bastante amplias y bastante controvertidas también. Pero es interesante que nosotros podamos leer algunos textos bíblicos para poder orientar a nuestros oyentes en esta controversia y que podamos salir a camino con la naturaleza humana de Cristo. Cuando leemos, por ejemplo, Lucas el capítulo 1 y el versículo 35, nos damos cuenta ahí, Magdalena, que dice, respondiendo el ángel, eso fue cuando Jesucristo nació aquí en la tierra, cuando su madre estaba embarazada de él, respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Así que la naturaleza humana que Cristo adoptó aquí cuando se encarnó o se hizo carne, fue una naturaleza santa de acuerdo a ese pasaje, a Lucas 1:35. O sea que ¿no sería la naturaleza que tenía Adán antes de la caída? Este versículo, Magdalena, no se le puede aplicar a ninguna persona aquí en la tierra. O sea, usted ve una señora que está embarazada y usted le pregunta, ¿qué va a dar a luz usted, dama? Tengo un varoncito. Usted no le puede decir, Magdalena, a esa señora, el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Usted, claro, aunque no se lo diga porque no puede ofenderla, pero ya usted sabe que ese es un hijo de ira que va a traer aquí a la tierra. Exacto. Es una persona que van a ser separado de Dios, inclinado hacia el egoísmo, y nunca se le puede aplicar aquí este versículo de Lucas 1:35. Usted no puede decir el santo ser que nacerá, pero Cristo nació como santo. Entonces, si Cristo nació como santo, con una naturaleza santa, y nosotros no nacemos con naturaleza santa, entonces no podemos ser iguales. ¿Se da cuenta? Otra cosa más que podemos ver aquí en este asunto de la naturaleza humana de Cristo, Magdalena, que podemos chequear también lo que dice la Biblia en Hebreos, el capítulo
el capítulo 2 y los versículos 17 y 18, donde tienen información interesante y que debe ser interpretada de la manera correcta aquí, porque quiero decirles a los oyentes de Vivir por Fe que cuando estamos hablando de la naturaleza humana de Cristo, necesitamos ser muy cuidadosos aquí, porque estamos caminando en terreno espinoso, porque podemos incluso decir herejías al hablar de este tipo de cosas. Cuando usted lee, por ejemplo, Hebreos, el capítulo 2 y los versículos 17 y 18, ahí la palabra de Dios dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ahora, cuando muchas personas leen este versículo, que debía ser semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios respecta, muchos entienden como que no solamente tenía que ser humano, sino tenía también que tener las propensiones al pecado que el ser humano tiene. Ahora, ¿qué sucede aquí? Si Jesucristo hubiese adoptado la naturaleza humana con las propensiones al pecado que nosotros tenemos, hubiese sido necesario que necesitara un Salvador también, Magdalena, como nosotros también lo necesitamos. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de la naturaleza humana de Cristo, debemos fijarnos en lo que dice el Evangelio según San Juan, el capítulo 3 y el versículo 16, donde dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa palabra unigénito, Magdalena, es la palabra monogenes. Y muchos investigadores y eruditos han dicho, y tienen razón en lo que han dicho, que la mejor manera de interpretar este texto, principalmente la palabra monógenes, es único, de que Jesucristo fue único en su clase. Por lo tanto, esta controversia se resuelve presentándolo de esa manera, que Jesucristo, al ser Dios y adoptar también la naturaleza humana, fue 100% Dios, 100% humano, pero sin pecado, y entonces que fue único, con una naturaleza única, de tal manera que podemos entonces avanzar en esa controversia, en ese importante asunto de Jesucristo como ser humano, pero sin pecado. Porque si tenía la naturaleza pecaminosa, Magdalena, como dicen muchos también que tienen una naturaleza pecaminosa, nadie puede tener una naturaleza pecaminosa sin que sea un pecador también, Magdalena. Porque note la palabra naturaleza. Uno se podrá preguntar, ¿dónde la adoptó esa naturaleza? En el nacimiento. Entonces ya hemos visto aquí en la palabra de Dios que Cristo nació unido con Dios, con una naturaleza santa. Por lo tanto, no podemos pensar que adoptó personalidad o naturaleza humana pecaminosa. Bueno, el asunto es, pastor, que entonces quiero que me aclare lo que dice en Isaías 53:4. Jesús tomó nuestras flaquezas, nuestras enfermedades, como Él tomó nuestra humanidad degenerada. ¿No significa esto que Jesús tuviera una fuerza física y mental menor que la de Adán? Algunos han pensado así, que tenía una fuerza física y menor que la de Adán, pero recuerde que Jesucristo es único. Y entonces como es único, y incluso la Biblia lo presenta como el segundo Adán, como es único, entonces sencillamente no se puede negar que en la Biblia dice que Jesucristo se cansaba, que Jesucristo le daba hambre y que tenía sueño también, tenía que dormir porque era un ser humano. Entonces si todo eso lo podemos recoger en la Biblia, pero nunca pensar, Magdalena, que eso se llama naturaleza pecaminosa y propensiones al pecado, como muchas personas lo han presentado. Y de hecho, aquí necesitamos también introducir, Magdalena, la idea de que cuando estamos hablando de la naturaleza humana de Cristo, estamos hablando de un misterio. De hecho, que son dos misterios: el misterio de la piedad, que representa la encarnación de Cristo, y el misterio de la iniquidad, que representa entonces la incursión de Satanás aquí en la tierra.
Entonces nosotros estamos hablando de un misterio ahora mismo. Sí, correctamente, de un misterio, sí, claro. O sea que por más que querramos comprender claramente esto, hay cosas que no la vamos a entender. Claro que sí, que no la podemos entender y que no tenemos todas las respuestas, porque estamos hablando de un misterio extraordinario. Cuando usted lee, por ejemplo, lee 1 Timoteo 3:16, ahí está hablando claramente de que estamos ante un misterio grande, porque imagínese usted, ¿cómo usted puede explicar que Dios, el creador del cielo y de la tierra, el que es más grande, que no se puede poner más grande porque es tan grande que no lo podemos describir? Exactamente. que de hecho Dios, para mostrar su grandeza a nosotros, lo que hace es que se pone pequeño, porque es tan grande que nosotros no lo podemos describir. Y si se pone más grande, entonces mucho menos lo podemos entender. Entonces, como Dios es tan grande, es tan infinito, lo que hace es que se pone pequeño para que nosotros podamos seguirlo. Por eso la encarnación de Cristo Jesús. Por lo tanto, cuando estamos hablando de este tema, Magdalena, estamos hablando de un tema sublime. De hecho, alguien escribió que si usted quiere entrarse en un tema profundo que le desafíe hasta lo sumo, entonces entre aquí a hablar de la encarnación de Cristo Jesús. Así que quiero leer 1 Timoteo 3:16, donde dice la palabra de Dios: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Por lo tanto, cuando estamos hablando de este tema, estamos hablando de lo que se llama el misterio de la piedad, como lo definió el apóstol Pablo. Usted decía hace un ratito que se dice que Jesús fue el segundo Adán. ¿Qué significa esto en términos teológicos? Que Cristo sea considerado el segundo Adán. Para que lo podamos entender mejor, y a nosotros aquí en la República Dominicana nos gusta mucho el béisbol, ¿verdad? Y en otros países también, en los Estados Unidos, y en varios países del mundo se juega el béisbol, y en otros sitios le gusta más el fútbol. Entonces, cuando un lanzador está tirando un juego, lo ponen a abrir un juego, y el lanzador es derrotado, traen lo que se llaman un relevista. Entonces, llevando la analogía a Cristo y Adán, podemos decir que Dios puso a Adán aquí para abrir el juego en este mundo, como el padre de la raza humana. Pero vino Adán y fue derrotado, y por eso lo sacaron del huerto del Edén. Y vino el pecado, vino la muerte. Entonces ahora, ¿qué significa que Cristo es el segundo Adán? Que Cristo vino entonces como el relevista. Entonces Cristo vino a pichar el juego. A salvar el juego. Salvó el juego, correcto. Pichó el juego de manera perfecta. Alcanzó la victoria donde Adán fracasó. Entonces eso es lo que significa que Cristo es el segundo Adán. ¿Se da cuenta? O una explicación sencilla, pero lógica, de que Jesucristo es el segundo Adán. Donde Adán fracasó, entonces allí Cristo triunfó. ¿Ven? Donde Adán echó a perder el juego, Cristo entonces enderezó el juego para que hoy nosotros podamos alcanzar la victoria a través del triunfo de Él, y que el nombre de Dios también sea glorificado, porque este es otro elemento importante aquí, Magdalena. Porque quien venció a Satanás, el pecado y a la muerte, Jesucristo fue el que tomó esa victoria. Bueno, la idea de que Jesús vivió los peligros comunes del ser humano, ¿cómo debe interpretarse el hecho de que Él enfrentara mayores desafíos que nosotros? O sea, que arriesgara incluso su propia vida de perder la eternidad. Así es, porque Jesucristo, cuando llegó aquí a la tierra y se hizo hombre, cuando se encarnó, como lo dice en el libro de Juan, el capítulo 1, versículo 14, Jesucristo vino dependiendo del Padre. Y como ya hemos explicado, fue 100% humano. Entonces, cuando un humano se enfrenta con los poderes del mal en el conflicto entre el bien y el mal, eso es un riesgo grande. Pero ¿por qué Jesucristo obtuvo la victoria? Porque se mantuvo dependiendo totalmente de la voluntad del Padre. Nunca se apartó de esa senda. Por lo tanto, los riesgos eran sumamente grandes,
Porque de hecho, si Jesucristo fracasaba aquí, Magdalena, en este plan, si cometía pecados, si cedía a la tentación del enemigo, entonces el plan de salvación se malograría y todos nosotros quedaríamos perdidos. Wow. Lo que quiere decir que la vida victoriosa de Cristo, al vencer el pecado y al vencer a Satanás y al vencer la muerte, es fundamental para que hoy también nosotros aspiremos hacia la salvación que Él ofrece. Un amor inmensurable, por eso es que es imposible de comprenderlo y es un misterio, pastor, porque arriesgar su propia vida, eso fue fuerte, pastor. Pues hablemos del evento sobrenatural del nacimiento de Jesús. ¿Será que influye el hecho de que Él haya sido concebido por el Espíritu Santo con la capacidad que tenía para resistir el pecado? Sí, el Espíritu Santo es Dios. Si hablamos, por ejemplo, de las dos creaciones, cuando Dios creó a Adán y a Eva, los hizo de su mano, es decir, Dios los creó con su propia mano. Y también ahora el Espíritu Santo, como es Dios, ahora entonces trae y produce la naturaleza humana de Cristo Jesús. Ahora, claro, como es una naturaleza humana que está creando, y Jesucristo no dejó de ser Dios cuando se encarnó tampoco, pero que está enfrentando este conflicto dependiendo del Padre como ser humano. ¿Se da cuenta? Por lo tanto, el Espíritu Santo lo guió, lo llenó desde el nacimiento, por supuesto, porque sin la presencia del Espíritu Santo, ningún ser humano puede alcanzar la victoria frente al pecado. Así que Jesucristo fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre y se mantuvo todo el tiempo en esa dirección dependiendo de Dios. Y esa demostración de la dependencia de Dios ahora nos dice a nosotros que dependiendo de Él, de ese gran sacrificio que Él hizo por nosotros, podemos alcanzar también la victoria siempre y cuando Él esté en nosotros y nosotros estemos en Él, como lo dice bien claro el capítulo 15 del Evangelio según San Juan. Hay una escritora, pastor, llamada Elena G. de White, que dice que Jesús peleó la batalla como cualquier ser humano. Y a raíz de esto, me pregunto, ¿de qué manera el ejemplo de Jesús puede impactarnos para enfrentar las pruebas? Debe impactarnos, Magdalena, de una manera extraordinaria, porque Jesucristo no es simplemente nuestro ejemplo, sino también es nuestro sustituto. Son las dos cosas, es el ejemplo, pero más allá del ejemplo, es también nuestro sustituto. Por lo tanto, Él se colocó en nuestro lugar para elevarnos a una categoría que nosotros no teníamos, Magdalena. Porque recuerde que nosotros nos perdimos, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, dice Isaías 53, cargó el pecado de todos nosotros en la cuenta de Cristo Jesús, en su cuerpo, y lo llevó en el madero. Entonces, con el sacrificio de Cristo, ahora nos eleva a una posición que no teníamos antes. Antes estábamos sin Dios, alejados de la ciudadanía de Israel, sin esperanza en el mundo. Pero ahora cuando Jesucristo nos rescata, perdona nuestros pecados, el Espíritu Santo es puesto en nuestra vida y nuestros nombres son escritos en el libro de la vida, ahora con la dependencia continua de Cristo Jesús, asimismo como Él dependió del Padre, entonces es como el camino que Él ha trazado para que también podamos ser victoriosos en Cristo Jesús. Hermosa la lección de hoy, aunque usted decía que íbamos a nadar en aguas profundas. Sí, claro. Y difíciles. Bueno, pues vamos entonces al resumen, pastor. Sí, claro, Magdalena, cuando se habla de la naturaleza humana de Cristo, eso es un terreno extremadamente espinoso, pero uno debe concentrarse en lo que dice la palabra del Señor. Jesucristo es único, ser humano completo, pero sin pecado, y también sin las propensiones al pecado que tenemos nosotros los perdidos. Porque si Jesucristo hubiese tenido las propensiones al mal, que estuviera luchando con los pecados que nosotros luchamos y con las tendencias que nosotros luchamos, entonces necesitaría un Salvador también. Así que Cristo es único, es el monógenes, el Hijo único de Dios, único en su clase, de tal manera que sí podía ceder a la tentación, pero se mantuvo siempre firme en la dependencia de su Padre y no cedió ni en lo más mínimo al enemigo.
ahora necesitamos entender que esa lucha teológica que hay se resuelve en esa dirección que presenta Lucas 1:35, que el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo, y que entonces Jesucristo no necesitó nuevo nacimiento, Jesucristo no necesitó regeneración, que nosotros sí necesitamos la regeneración porque somos pecadores, que Jesucristo nunca pecó, aunque sí ciertamente fue un ser humano 100%, y que también fue sin pecado y que alcanzó la victoria sobre Satanás, sobre el pecado y la muerte, y que ahora a través del sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario, su mediación en el santuario del cielo, entonces podemos alcanzar la victoria a través de ese camino. Esto ha sido todo en Vivir por Fe y les agradecemos a ustedes por la atención dispensada. Compartieron en este momento el pastor Sergio Rubio y quien les habla, Magdalena Taveras. Dios siga con ustedes. Así es, una gran bendición para todas las personas que han escuchado en el día de hoy.